En este vídeo vamos a ver 4 ejercicios para mejorar la movilidad en las caderas y disociar su movimiento del que ocurre en la zona lumbopélvica. Hola y bienvenidos de nuevo a Aula Fisio. Al contrario de lo que ocurre en la articulación del hombro, donde la función más primordial es la movilidad, en la cadera tenemos dos funciones. Una sería también proporcionar movilidad a la extremidad inferior, en este caso, y la segunda sería dar una función de soporte del peso del cuerpo. En el caso de la cadera, al contrario que en el hombro, prima esta última, la función de soporte y estabilidad, pero eso no quiere decir que la función de movilidad no sea importante. Desde un punto de vista mecánico, toda lesión que ocurra en la zona lumbar o pélvica modificará la posición y la función de la articulación coxofemoral o más conocida como cadera. Y a la inversa, también si presentamos un déficit en la movilidad de las caderas, esto llevará a una lesión secundaria en la zona lumbopélvica. Cuando para el cuerpo le es difícil moverse, realizar un movimiento, siempre buscará aquellas posiciones o aquellas zonas en las que hay menos restricción de movilidad para poder llevar a cabo ese movimiento que quiere hacer. ¿Qué ocurre? Si tenemos unas caderas que no tienen una buena movilidad, será la región lumbopélvica la que suplirá ese déficit de movilidad y tendremos una sobresolicitación de esta zona, causando a lo largo de los años una degeneración de los tejidos, una fatiga. Por ello, muchas veces dolores que notamos en la zona lumbar, en la zona de las lumbares, vienen dados por un déficit en la movilidad de las caderas. La clave en los ejercicios que vamos a realizar no está en llegar a una movilidad muy amplia de cadera, sino en mantener quieta la pelvis y la zona lumbar cuando realizamos estos movimientos. Así nuestro cuerpo aprenderá a disociar, a saber qué movimiento es el que tiene que realizar la cadera y cuándo tiene que ser ayudado por la zona lumbar y cuándo no es necesario. Y así evitaremos esa sobresolicitación de la zona lumbar. Para realizar el primer ejercicio de esta serie de 4, nos colocaremos sentados sobre el suelo con las piernas, las rodillas dobladas de esta manera, no demasiado cerca de los glúteos ni tampoco demasiado lejos, más o menos a una altura en la que estemos, a una longitud en la que estemos cómodos. Las manos las apoyaremos atrás y no dejaremos caer la espalda de esta manera, ni tampoco nos pondremos demasiado erguidos. Una posición cómoda, recta. Bien, llegados aquí, lo que tenemos que hacer es movilizar de esta manera las piernas, de manera que mi pierna izquierda hace una rotación externa de cadera y mi pierna derecha una rotación interna. Moveremos hacia ambos lados de manera alternativa. Bien, hay ejercicios en los que nos piden que vayamos más allá, de esta manera. No es que estén mal estos ejercicios, también los podéis hacer, pero lo que quiero que veáis es lo que ocurre. Cuando llegados a este punto queremos ir más allá, el glúteo se despega del suelo y hacemos una torsión en la zona lumbar. Vale. Para poder diferenciar esa movilidad de la cadera respecto a la zona lumbopélvica, nos quedaremos justo en el límite. Cada uno tiene el suyo, así que iremos hasta donde veamos que nuestro glúteo comienza a despegarse del suelo. En mi caso sería aquí, yo ya noto cómo el glúteo quiere subir, ¿vale? Y quiero tirar de la zona lumbar. Así que pararé en ese momento. Podemos aguantar aquí 1 minuto, 2 minutos haciendo este ejercicio. Muy despacito, no se trata de correr, de llegar los primeros, sino de hacerlo un movimiento consciente y efectivo. Para el siguiente ejercicio nos colocaremos sobre una colchoneta, tumbados boca arriba,
Colocaremos una almohada en la zona cervical para estar más cómodos y las manos extendidas a lo largo del cuerpo. Rodillas flexionadas y una vez aquí, el ejercicio trata de lo siguiente. Mientras cogemos aire por la nariz, realizaremos una rotación externa de cadera y deslizaremos el pie por la colchoneta hasta llegar hacia el final. Una vez aquí, mientras soltamos el aire, giraremos, haremos este movimiento. El movimiento se produce en la zona de la cadera. Y una vez aquí, como hemos explicado, al soltar el aire, recogeremos la pierna. Bien, el truco aquí sería, igual que en el ejercicio anterior, no dejarnos caer la otra pelvis, la otra hemipelvis. Es decir, cuando yo abro aquí, tengo que controlar que mi pelvis izquierda esté estable, mi glúteo siga en contacto con la colchoneta y no me pase esto. Esto estaría mal, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos aire por la nariz, bajamos y al soltar por la boca, recogemos. Vamos a hacerlo con la otra pierna, cogemos aire, bajamos y al soltar, recogemos. Este ejercicio va muy bien para relajar las caderas, para darles una movilidad, flexibilizarlas y, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho en pacientes que tienen artrosis de cadera. Otro ejercicio que podemos realizar para disociar el movimiento de cadera respecto al lumbopélvico sería colocarnos en decúbito lateral, de lado, sobre la colchoneta, con la almohada y las rodillas flexionadas y también las caderas, de manera que nuestros tobillos, nuestros pies están juntos. Colocaremos esta mano para dar estabilidad en esta posición y el ejercicio trata de realizar una rotación externa de cadera solo utilizando la articulación de la cadera, sin que tengamos que movilizar la región lumbopélvica. Para ello, al realizar el movimiento, intentaremos ser conscientes de que no se mueva la zona lumbar, es decir, que cuando yo abra aquí no ocurra esto. Esto estaría mal. Así que realizaremos el movimiento hasta ahí. En mi caso, aquí yo ya noto que la zona lumbar quiere tirar, entonces ahí paro y bajo. Os puede ayudar colocar una mano en esta zona y en el momento que notéis que se quiere mover, ahí pararéis. De manera que esta mano es solo sensitiva para notar si ocurre movimiento en esa zona. Para realizar el último ejercicio nos colocaremos sentados en una silla y, lejos de estar sentados como nos sentaríamos normalmente con la espalda en el respaldo, nos colocaremos en el borde de la silla. Separaremos un poquito las piernas, es decir, no estaremos ni aquí ni tampoco aquí. Podéis utilizar una pica o un palo de la fregona, del cepillo, de barrer, cualquier palo que tengáis a mano. Lo colocaremos en la espalda de esta manera y nos dará esa referencia para que no ocurra esto, que el palo se separe de mi zona lumbar y que tampoco ocurra esto, que la zona dorsal se separe del palo. Bien, una vez aquí, nos colocamos y vamos hacia abajo. De esta manera el movimiento se está produciendo únicamente
en la articulación de las caderas.